Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la charla contactados para, para poder un poquito desmenuzar este tema, para poder sacar el mito de lo que es un contactado, de que va mucho más allá de ser un elegido, de ser alguien que tiene otras facultades que no son normales. No, 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 vamos a tratar de sacar ese mito y de poder llevarlo a la vida cotidiana, poder llevarlo a la vida de todos los días y poder empezar a encontrar como la parte práctica de lo que es ser un contactado o de contactarse con algo, ¿no? Vamos a ir Vamos a ir arrancando, vamos a ir empezando a ver de qué se trata. Porque cuando uno dice contactado, ¿con quién? ¿Con quién me contacto? ¿Cómo me contacto? ¿Y será, es posible hacer eso? Y por último, lo más importante, ¿para qué? ¿Para qué uno puede pedir o querer o ser un contactado? Entonces vamos a llevarlo a la práctica, a la vida de, por lo menos de Capilla del Monte, de Córdoba, Argentina. ¿Con quién uno se puede contactar? Bueno, no somos los menos avanzados en la Tierra, tampoco somos los más avanzados en la Tierra. Hay seres que están menos evolucionados que nosotros y hay seres que están más evolucionados que nosotros. Ellos viven en determinados lugares, en determinadas frecuencias y en determinadas dimensiones, pero están en la Tierra. Pero podemos verlos normalmente, comúnmente no. Pero ¿podríamos tener contacto con un ser más avanzado? Bueno, eso lo vamos a ir viendo en el correr de esta charla. Esos seres viven en determinadas ciudades que son intraterrenas, que son interdimensionales, que son interfrecuenciales también, o sea, viven en otra frecuencia. Nosotros podemos tener delante muchas cosas y no verlas. ¿Por qué? Porque vibran a una velocidad más elevada, más rápida de la que podemos vibrar nosotros. Entonces, cuando eso pasa, no lo vemos y lo tenemos delante. Un ejemplo que siempre ponemos es las alas del colibrí. Cuando un colibrí está volando, no vemos sus alas, pero están delante nuestro, pero no las vemos. Es decir, se mueven a una velocidad tan grande, tan rápida, que el cerebro humano no está capacitado para traducir en imágenes algo que va a semejante velocidad. Pero están delante nuestro y no las vemos. Y son físicas y no las vemos. Esos seres que están más evolucionados vibran en la velocidad de las alas del colibrí en adelante, desde allí hacia arriba. Por eso, muchas veces podemos presentir, percibir, pero no ver, salvo que seamos nosotros los que nos movemos a esa velocidad. Pero ya vamos a llegar a eso. Ahí va. ¿Cómo? Vamos a hacernos diferentes preguntas y vamos a ir viendo cómo profundizar en ese tema. El cómo habla de un nivel, el cómo habla de en qué frecuencia, en qué velocidad. Podemos verlo de muchas maneras. Podemos verlo a un nivel bien humano, científico, podemos verlo a un nivel fenoménico, a un nivel sensorial, a un nivel interno, y vamos a ver de cuál estamos más cerca. El nivel científico es el nivel más mental, más, diría, concreto, físico. El nivel fenoménico es un poco cuando uno percibe un avistamiento o cuando uno percibe eh, alguna sensación que se emparenta bastante con el nivel sensorial, cuando uno percibe un mensaje.
cuando uno puede percibir una frecuencia que puede traducir en forma de mensaje. Y el nivel interno es todavía más profundo. Cuando uno percibe desde su propia conciencia una frecuencia y la puede traducir y hasta puede dialogar con ella. ¿De cuál estoy más cerca? ¿De cuál uno está más cerca? Bueno, eso es una pregunta personal que cada uno se hará. Y no hay ninguno que sea ni mejor ni peor. Simplemente es el lugar de donde partimos. De donde hoy uno parte. Vamos a hacer este tema práctico para, como ven, vamos a hacer este tipo de ejercicios y me gusta siempre hacerlo, las cosas que lleguen a las personas que puedan estar acudiendo a esto. O sea, vamos a hacerlo práctico. Y siempre pregunto, ¿hay contactados en esta sala? Vamos a poner como ejemplo a Adriana. ¿Adriana se siente como una contactada? Yo sí. ¿Y a qué nivel? Y yo pienso a veces que pude experimentar el fenoménico, he visto, Sí, luces por lo menos, y el sensorial también porque algunas veces, ahora que estoy más como intuitiva, me doy cuenta que hay algunos pensamientos que no son pensamientos míos, bajan desde otro lado. O sea, claro. vienen de otra, de alguien más superior, de mi ser superior o lo que sea, pero vienen de la fuente, no los creo yo. Cuando hago esta pregunta misma en lugares donde hay mucha gente, por ejemplo, lo hice en el cine de acá de Capilla del Monte en una oportunidad, o en lugares más chicos, pero que hay mucha gente, hago esta pregunta y son pocos los que levantan la mano sintiéndose realmente contactados. Siempre hay algunos, pero cuando hago la pregunta, siempre son pocos. Y vamos a ver si esto es real o no. Vamos a comprobarlo si esto es real o no. Y ahí pregunto, ¿quiénes vienen por curiosidad a esta charla? ¿Quiénes vienen por una búsqueda de conocimiento? ¿Quiénes vienen por un llamado interior? Y ahí empiezan a levantar algunas manos más. La mayoría siempre levanta la mano porque viene por curiosidad o por búsqueda de conocimiento según el ambiente donde uno esté y en otros casos por un llamado interior. Pero levantan la mano. Y yo pregunto, si venimos por curiosidad, ¿qué tan curiosos somos? A mí me gusta poner la lupa siempre en todo lo que vivo, en todas las cuestiones de la vida, sean bien profundas o sean superficiales, pero poniendo la lupa, es decir, viendo el detalle de lo que uno vive, de alguna manera este, se ve otra cosa. Si yo muestro mi mano así, ustedes ven una cosa, pero si yo la muestro así, ustedes ven mucho más detalle. Podemos utilizar ese formato de acercarnos y de empezar a ver detalles en cosas que pasamos por la vida y no nos damos cuenta. Por ejemplo, la curiosidad. Yo pregunto, ¿qué es la curiosidad? Y puedo responder, deseo de saber sobre un tema. Así es como está definida en el diccionario, en Google, este verbo, curiosidad, esta palabra, curiosidad. Pero yo pregunto, ¿dónde nace mi curiosidad? ¿Soy curioso por todas las cosas o soy curioso por alguna de las cosas? ¿Todo el mundo y todas las cuestiones me interesan o solo determinadas? Si solo son determinadas, es porque hay algo que tiene relación conmigo. Hay algo donde yo me encuentro. Si no, no tendría familiaridad. Entonces, la curiosidad surge de un hermano mayor, que es el presentir. La curiosidad surge de un hermano mayor, que es el presentir.
¿Por qué siento curiosidad sobre algo y no sobre todo? Solo soy curioso sobre lo que me es familiar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Solo somos curiosos sobre algo que nos llama la atención, no por cualquier cosa. Y la atención significa familiaridad. ¿Qué en mí elige sobre qué soy curioso o no? Porque si soy curioso, no conozco. Si soy curioso, estoy fuera de eso, teóricamente. Si soy curioso, hay otro sentido, que es quien de alguna manera detecta y determina por qué ser curioso. Entonces, no es mi mente, no es mi emoción, no es mi conocimiento el que rige a mi curiosidad. Y pregunto, ¿será que algo de eso está ya en mí y por eso me es familiar? ¿Será que algo de lo que por cual soy curioso está en uno y por eso hace que uno sea curioso? ¿Puedo ser curioso por un libro de toda una librería? Sí, pero ¿por qué ese libro y no otro? Y cuando lo leo, empiezo a darme cuenta de que eso que detectó que ese era el libro para comprar, sabía más que mi propia mente. Eso que detecta no es razonamiento, no es razonamiento concreto, es otro tipo de razonamiento. Entonces, ¿qué limita mi curiosidad? Ahí podemos personalizarlo, ¿no? Podemos decir de que dura un impulso nada más. Y vi algo en la televisión que me llamó la atención, pero pasó, no tomé ningún dato, pasó y ya está. Y no volví sobre el tema. Podríamos decir que es otro tipo de curiosidad, que termina cuando encuentro lo que, por lo cual soy curioso. Es decir, voy a la librería, volvemos con ese mismo ejemplo, estoy curioso por un libro determinado y lo compro. Y ahí termina mi curiosidad. Después, quizás hasta ni lo leo, pero mi curiosidad ya me llevó hasta ese libro, hasta ese lugar, hasta esa persona o hasta ese ejemplo. Pero hay otro tipo de curiosidad todavía más profunda. Solo encuentro paz cuando experimento un cambio. Vuelvo a entrar a la misma librería, vuelvo a sentir curiosidad por un libro y cuando lo leo y me transforma, recién ahí me siento en paz. Recién ahí ese impulso se diluye. Son tres clases de curiosidad que quizás todos tenemos, pero no identificamos así normalmente. Vamos a ver las cualidades de cada límite. ¿Para qué soy curioso? ¿Porque quiero saber más? ¿Porque tengo una búsqueda interior? ¿O por algo aún más profundo? Porque hay una nostalgia sin motivo aparente. ¿Por cuál de las tres cosas uno puede ser curioso? ¿Por cuál uno puede autoexaminarse y verse y reconocerse? ¿Es solo búsqueda de conocimiento? ¿Es solo búsqueda de memorizar algo? ¿Es una búsqueda interior que no sabe bien por qué, pero siente que tiene que hacerla? ¿O por una nostalgia de algo que realmente conoce y que no está en el pasado, sino que está en el futuro? Cuando uno dice saber más, podría como traducirse emocionalmente en un estado de soledad. Cuando uno dice búsqueda interior, podría decir que se siente distinto a los demás, que siente algo que es como siempre contamos, una oveja diferente en el medio del rebaño. No sabe por qué, pero sabe que no es igual. Y cuando hay una nostalgia de ese futuro, es como un presentir.
de lo que puede vivir, un presentir de lo que puede vivir. Pregunto, ¿sientes esa nostalgia? Quien sienta esa nostalgia, de alguna manera está conectado con su propio futuro. ¿Se puede sentir nostalgia de algo que no se vivió? ¿Se puede sentir algo que no está en nosotros? No. ¿Se puede sentir nostalgia del futuro? Sí. Puede que no lo recordemos, puede que no seamos capaces de mirar y de dar detalles sobre eso. Puede que uno diga, está en mí, pero no sé dónde, no sé en qué parte, no sé en qué tiempo. Y uno puede decir que en realidad empieza a entender y empieza a vivir en un tiempo del no tiempo, en un tiempo donde lo que humanamente separamos, que es pasado, presente y futuro, se une en uno solo, que es existencia. La existencia es como si fuera el tiempo del alma. Cuando uno es consciente, no teóricamente, sino prácticamente, vivencialmente de esa existencia, empieza a entender para qué está en la tierra, empieza a entender a qué vino realmente, empieza a entender que es mucho más de lo que creía ser. Erx, o cualquiera de las ciudades intraterrenas, o cualquiera de cualquier forma de lugar donde habiten seres más avanzados que lo humano, parte, nace en esa nostalgia. Ese es el punto de contacto. Ese es el punto donde nace esa forma de conectarse con el futuro. Volvemos a los contactos. Podemos decir que existen contactos físicos, que existen contactos dimensionales, que existen contactos vibracionales, telepáticos, astrales, o de esa nostalgia, conscientes de en esa nostalgia. Me pregunto, ¿cuál es el camino para un contacto real? ¿Cuál será el camino para poder reconocer y llevar a la práctica un contacto real? Y me pregunto siempre, ¿se puede reconocer la lógica de Erx en este caso, o la lógica de cualquier lugar evolucionado, Shambhala, o como cada uno le quiera llamar, en la vida cotidiana? Sí. ¿Y cuál será el camino para poder reconocer esta energía en nuestra vida cotidiana? ¿Se puede reconocer la lógica de Erx en la vida cotidiana? Sí. En la vida cotidiana están las claves de la evolución. Cuando uno observa, ve. Cuando uno mira, simplemente pasa por las cosas. Observar o ver significa que nuestra conciencia está activa. Significa que nuestros ojos internos traducen en esencia lo que nos toca vivir. Entonces, las claves de nuestra evolución pueden ser prácticas. Entonces ahí las claves se transforman en hechos. Entonces ahí los hechos empiezan a ser enseñanzas, empiezan a ser clases, empieza uno a aprender en lo que vive cotidianamente. Todas las situaciones, absolutamente todas las situaciones reflejan lo que hemos venido a aprender, nos demos cuenta o no. Las personas de nuestro círculo de vida hacen salir nuestros más ocultos defectos. Muchas veces pasa de que hay personas con las que nos llevamos re bien, que nos llevamos realmente de maravillas, y hay otras personas que nos combaten, que no nos entienden, que piensan distinto. Esas personas hacen salir de nosotros nuestros más ocultos defectos.
Entonces, profundizar en lo que vivimos es la clave para evolucionar. Creemos que humanamente no tiene nada que ver y llamamos material o espiritual, y en realidad son dos extremos de una misma vara. En realidad son dos partes de lo mismo, dos frecuencias, dos niveles de lo mismo. Lo que no pudimos ver ni comprender en el nivel interno, lo tenemos que condensar, o la vida, por compasión, lo condensa, para que podamos observarlo en el plano físico, en nuestra vida cotidiana, y hasta adaptado a nuestra propia necesidad. Aprender a mirar hacia adentro, viviendo hacia afuera, es un poco la clave de la unidad de la vida. Aprender a mirar hacia adentro, viviendo hacia afuera. No dejar de caminar, no dejar de ver cómo uno se llama, dónde vive, qué número de teléfono tiene, datos físicos, no hay que olvidar, los pies en la tierra, no hay que perderlos, pero la cabeza en el cielo tampoco. La mirada en lo sutil tampoco. Eso es un poco la clave. Ambos extremos conducen a nuestra evolución, no que compitan, no que se enfrenten, sino más bien que se complementen y comprendan que uno ya pudo extraer la clave en una grajea, en una síntesis, y la otra parte le cuesta más y necesita de algo más denso, más condensado, que es nuestro cuerpo físico, la vida cotidiana, para poder reflejar tu origen, tu esencia, tu mensaje. Esto comprueba entonces lo que nos falta resolver adentro, está en nuestro afuera. Lo que nos falta resolver adentro, hoy, está en nuestro afuera. Cuando uno es consciente de esta sentencia, ya no necesita moverse, sino que necesita observar, necesita comprender. Simplemente eso. Iniciar este proceso en nuestra conciencia es autoelegirse para ser un contactado. Porque naturalmente uno llega, porque naturalmente uno desemboca en ese contacto. No lo busca, solo desemboca. Empieza por sentimientos, después por experiencias, después por frecuencias, y después pueden aparecer seres. Porque cuando esos aparecen, es porque uno está preparado. Ellos no llegan antes ni después. Llegan en el momento correcto, en el lugar correcto, donde nuestro interior ya no corre un peligro de desvío. Entonces la curiosidad, la inquietud, la intuición son las primeras herramientas que se nos brindan para poder evolucionar. Las tomamos como superficiales o como humanas, pero en realidad son la punta de un gran ovillo, son la punta de un gran camino para poder reconocernos en otro estado. El despertar y la vivencia real nos autoeligen para comprender nuestra vida personal y también mejorar la humanidad. Cuando uno despierta, cuando uno está dormido, mejor dicho, quiere cambiar el mundo. Cuando uno despierta, cambia su mundo y también cambia el mundo. Eso se vive en ERX y en cualquiera de las ciudades más avanzadas, más evolucionadas. Cada una también tiene su particularidad, sí. ¿Convivimos con ellas? Sí. Pero eso es lo que vive un contactado. Eso da plenitud a la nostalgia. Eso comienza con una simple curiosidad, como la tuya. Contactados, benditos los curiosos, han empezado el camino de su despertar a una conciencia sabia y sutil, y se autoeligen para habitar y componer una nueva humanidad. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos contactados hay en la sala ahora?
Generalmente, cuando hago esto en los lugares donde hay mucha gente, todos levantan la mano. Ya no son unos pocos, ya todos se sienten identificados. Podemos hacer alguna pregunta si quieres, Adriana. Eh, no sé si me viene a la mente lo de ayer a la noche, o sea, todo lo relaciono con estos temas, no sé por qué. Estaba mirando una película, dije, quiero mirar una película y no sabía qué película elegir y yo decía, ¿por qué no hay películas? O sea, tantas películas que hablen de estos temas, no puede ser, decía yo, que no hayan. Y elijo una de Disney que se llama Mi amigo el dragón y es medio nueva, parece, no sé. Y es de humano y obviamente que el dragón está hecho en computadora. Claro, Pero el hecho de cómo la toma, o sea, la película, cómo el chico ese se cría con, o sea, no es que se cría, en una circunstancia lo lleva a que lo aparezca este dragón en el bosque, lo ayude a salir adelante porque era muy chiquito y perdió a los padres en un accidente y se encontró en esa situación. Y yo decía, ese dragón es como es como esto, como otro ser evolucionado que te lleva también a evolucionar porque el chico aprendió muchas cosas y él era chiquito y después, bueno, otra vez volvió, por así decirlo, a la ciudad a vivir con humanos y demás, después de 6 años haberse perdido de vivir con ese dragón y aprender otras cosas. Y el dragón era un ser, por así decirlo, sutil y mágico porque él podía aparecer y desaparecer cuando quería, o sea, podía mostrarse o no si quería, y si él sentía que con esa persona sí se podía mostrar, se mostraba, o si no, no. Y por eso era una leyenda y no lo podían ver todas las personas al dragón. claro, Pero el chico que se contactó con ese dragón podía hasta hacer que aparezca y lo vean otras personas también porque había un vínculo ya que creó entre ellos dos. Y nada, y yo dije, al final que quería encontrar una película, la encontré a la película, no muestra capaz lo que yo quiero, que es que me muestre, no sé, un contacto ovni o con naves, esas cosas, pero es lo mismo. Es así y así, eso sentían y la comunicación entre ellos era medio telepática porque el dragón no hablaba, ni siquiera era como esos dibujitos donde hacen que el dragón habla el idioma humano, él no hablaba, pero el chico lo entendía el dragón. claro. Fíjate, si uno humanamente dice la palabra dragón, lo primero que te contestan es no existe. Sí. Pero sin embargo, en esa película, ese dragón le enseña muchas cosas al chico y se quedan con que no existe en lugar de ver las enseñanzas, en lugar de entender la lógica del dragón. Que el dragón es una figura que puede que físicamente no exista o puede que sí, que no lo veamos o que no la conozcamos, no quiere decir de que no exista. Un ciego no puede decir que el sol no existe porque él no lo ve. Un humano no podría decir si existe o no algo porque no lo conoce. Hay muchas cosas que exceden a nuestro conocimiento y que existen. Entonces, ya eso cambia el paradigma. Ya saber de que puede existir algo que uno tradujo como dragón o como un ser diferente, que enseña, que ya vive otro término de cosas, ya vive otro estado, ya vive otra conciencia, y que le puede enseñar a un chico, y la figura de un chico también no es casual. La figura de un niño es porque desde la inocencia podemos aprender, no desde lo que conocemos. Solo aprendemos desde nuestra inocencia. Entonces, cuando podemos hacer esto, dan estas figuras físicas, un dragón y un niño, pero cuando lo miramos internamente vemos que es una frecuencia más elevada, más consciente, que le enseña a la inocencia de un humano. Ahí ya no hay edades, ahí ya no hay figuras, sino que eso se adapta a la vida de cualquier ser humano. En la película también contaba, por ejemplo, el padre, o sea, había un señor grande y él
había tenido un encuentro con este dragón años antes, cuando él era joven, que fue a cazar o no sé qué fue a hacer en el bosque y lo ve. Entonces él siempre era el loco de la zona porque, para la gente, ¿no? Porque él siempre decía, hay un dragón verde en este bosque y nadie obviamente le creía. Los niños eran los únicos que escuchaban sus charlas, que él le contaba y los niños sí le creían. Y la hija de él, que era escéptica, ella era analógicamente, o sea, la guardiana del bosque porque ella era guardabosques y Claro, jamás pudo verlo al dragón hasta que se encuentra con este niño porque lo encuentra y ella lo salva, o sea, al chico lo quiere ayudar a que vuelva otra vez a estar con los humanos sería, y el chico que conocía esa frecuencia, lo conocía al dragón, la lleva a que ella lo vea al dragón. Y ahí ella obviamente que cree, pero ella le empieza a escuchar también al padre cuando el chico le cuenta que había un dragón, porque dice, mi papá ya me lo dijo. Y ahí le pregunta al padre y el padre le cuenta todo, cómo fue, le muestra una imagen de que él dibujó y le dice, yo cuando eras chica te lo mostraba y vos me creías. Cuando fuiste creciendo, dejaste de creer. claro. Y ahí también dice eso que vos decís, cuando somos niños, que es más fácil creer, pero después tenemos tantas otras cosas que nos cuesta y empezamos a no creer ya más. Y Esas bueno, tantas otras cosas es la individualización de nuestro conocimiento. Esas tantas cosas es lo que vamos aprendiendo, lo que vamos memorizando, lo que vamos eh, extrayendo del mundo, de nuestra vida cotidiana. Y creemos que eso es todo, pero en realidad, cuando pasan este tipo de situaciones donde hay algo que aparentemente no existe, es porque está fuera de lo que conocemos, está más allá de lo conocido, pero no significa que no exista. Solo una mente quieta, solo alguien desde el vacío, solo algo inocente puede indagar en lo que se desconoce. Lo que conoce siempre va a ser parcial. Lo que es inocente va a ser abierto. Entonces, una de las claves es recuperar la inocencia, recuperar la niñez, recuperar esa pureza que teníamos cuando éramos chicos, pero con la conciencia de lo que es, de cuando somos grandes. Eso es un poco uno de los tantos sentidos de la vida. Poder llegar al lugar donde partimos para conocerlo por primera vez. Poder llegar a nuestra inocencia conscientes de lo que es la vida y no para qué. Bueno, creo que hemos llegado a un lindo punto y, y quiero agradecerte y quiero agradecerles a quienes van escuchando. gracias, Marce. Gracias. Nos vemos en la próxima charla. No sé si quieres dejar de grabar. Sí.